Bueno, vamos a continuar entonces con el capítulo 4. Vimos la parte hasta ahora de sucesiones, vimos sucesiones en general y vimos también las sucesiones aritméticas y geométricas, en particular con sus definiciones y las sucesiones geométricas, con sus definiciones explícitas y recursivas, ¿no? Que esto es importante conocer. Esto es lo que vemos en particular. Ahora, la parte que vamos a ver es lo que llamamos notación sigma. La notación sigma no es más que tratar de expresar la suma de los términos de una sucesión de una manera explícita y precisa. Es decir, supongamos que nosotros queremos sumar los términos de una sucesión que sea la sucesión 2 más 4 más 6 más 8 más 10 hasta 40. Acá estamos sumando términos de una sucesión. Primero habría que identificar qué sucesión es la que tenemos acá. Decimos, bueno, el primer término de esta sucesión es 2 por 1, el segundo término es 2 por 2, el tercero es 2 por 3. Evidentemente estamos sumando una sucesión de la forma 2 por n, para n mayor o igual a 1. Entonces, en vez de escribir esto de esta forma y poner estos puntos suspensivos que dan a entender que ahí están los números pares entre 10 y 40, escribimos con este símbolo, que es la letra griega sigma, vamos a decir que queremos sumar 2 por n, tal cual está acá, pero ¿qué pasa? Tenemos que indicar la variación de este valor n. Entonces decimos que n comienza en 1 y termina en qué valor. Si acá hay un 40, termina en 20. Entonces, esta expresión no dice más que sume la sucesión 2 por n con n variando desde 1 hasta 20 de 1 en 1, ¿no? Porque acá es importante saber que esto es 1, el siguiente es 2, el siguiente es 3, ¿sí? Recorre los números naturales. Entonces, esta notación, todo lo que hace es expresar de forma precisa la expresión de suma que está acá arriba, ¿sí? Y no necesitar poner puntos suspensivos para indicar eso. Por ejemplo, supongamos ahora que queremos sumar otra sucesión. Queremos sumar, por ejemplo, 3 medios más 9 medios más 27 medios. ¿Hasta dónde? Bueno, acá en el numerador pareciera que hay potencias de 3. Entonces supongamos que queremos sumar hasta 3 a la n sobre 2. ¿Cómo indicamos esto ahora? Con la notación sigma. Bueno, entonces ahora vamos a decir que queremos expresar esa suma. La suma es 3, pero ahora no vamos a usar n, porque n es el último valor que toma. Entonces, n va a ser el valor de finalización. ¿De quién? De una variable que podemos usar i desde 1 hasta n, y acá ponemos 3 a la i. ¿Está bien? Es decir, que si yo ahora digo, bueno, a ver, vamos a desarrollarlo a ver si está bien. Digo, bueno, cuando i vale 1, tengo 3 a la 1 sobre 2, más
cuando i vale 2, tengo 3 a la 2 sobre 2, más cuando i vale 3, 3 a la 3 sobre 2. Y así sigo hasta que i toma valor n. Entonces digo que el último va a ser 3 a la n sobre 2. Este es el último término de esta suma. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos expresar una suma que termina en un valor n, que puede ser cualquiera. Cuando yo le dé un número concreto, bueno, acá será un número concreto. Y si no, queda expresado de esta manera. Ahora, esta suma tiene distintas propiedades, en realidad propiedades que son expresiones ya conocidas por nosotros. ¿En qué sentido? Fíjense, si yo dijera, bueno, tengo una sucesión cualquiera, y voy a expresar esto como A1 más B1 más A2 más B2 hasta AN más BN. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esta A1, A2 hasta AN es una sucesión. B1, B2 hasta BN es otra. Lo expreso así. Y ahora digo, bueno, esto es lo mismo que si yo escribiera primero A1 más A2 hasta A sub n, y después escribo B1 más B2 hasta Bn. Esto, por supuesto, que es lo mismo, porque son solamente sumas. Ya sabemos que en los números reales, con la suma vale la propiedad asociativa, conmutativa, ¿sí? Es lo que estamos haciendo acá. Por un lado, conmutando y asociando de la manera que nosotros queremos. Entonces, ahora digo, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si yo escribía esta primera expresión con notación sigma, hubiera dicho suma con i desde 1 hasta n de a sub i más b sub i. ¿Sí? Estamos de acuerdo que esta primera parte sería a sub i más b sub i, porque cuando i vale 1, tengo a1 más b1, más cuando i vale 2, a2 más b2, que es lo que tengo acá. Entonces, lo que me dice esta igualdad es que es lo mismo que hacer la suma desde 1 hasta n de a sub i, más la suma desde 1 hasta n de b sub i. Nada más lo que estamos diciendo es que podemos asociar como queremos estas dos sucesiones y separarlas en dos sumas distintas, que en muchos casos va a ser útil, porque en definitiva nosotros ahora estamos expresando nada más la suma, pero nos va a interesar también, en muchos casos, conocer los resultados de estas sumas. Y conocer los resultados de estas sumas, en algunos casos los conocemos por separado y no los conocemos así, entonces es útil saber que podemos escribirlos de esta forma. Entonces, por un lado, esta propiedad que se llama linealidad de la sumatoria. Por otro lado, ¿qué pasa si, bueno, por supuesto que esto es indistinto si fuera con signo menos acá, ¿verdad? Si acá en vez de sumar restamos, también es lo mismo, o sea que esto suele escribirse con un signo más menos, y acá también más menos, ¿no? Quedaría exactamente lo mismo. Ahora, supongamos que nosotros tenemos otra expresión de suma que sea, por ejemplo, c por a sub 1 más c por a sub 2 más c por a sub 3, donde ese número c es un número fijo constante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es cierto que esto sumado da lo mismo? ¿Puedo sacar factor común c? ¿Puedo hacerlo? Sí, siempre puedo hacerlo porque acá son números reales. Más allá de que yo esté escribiendo letras y a veces es difícil de pensar, pero son todos números reales. Por lo cual, esto siempre se cumple. Entonces, otra vez, esta escritura da lugar a pensar que si yo escribiera la suma con i de 1 a n de c por a sub i, a ver, cuidado con esto, ¿no? Esta variable no puede ser la misma que la de finalización.
porque esta va cambiando de valor de uno en uno. En cambio, esta es cualquiera, pero fija. Entonces, esta expresión la podemos escribir con notación sigma de esta manera. Y esto es lo mismo que si escribimos C por la suma con I de 1 hasta N de A sub I. ¿Está bien? Es como sacar factor común sale afuera de la sumatoria de la misma forma. Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta que podemos hacerlo para que nos quede también el resultado que muchas veces conocemos de esta expresión, y entonces nos resulta más fácil el cálculo. Y por otro lado, algo que también podemos mirar es qué pasa si nosotros sumamos solamente C. Si sumamos solamente C n veces, ¿qué podemos decir? Si nosotros sumamos C n veces, ¿cuánto da eso? Bueno, esto nos va a dar n veces C, justamente. La multiplicación es eso. Entonces, eso también nos dice que la suma con I de 1 a n del número C, este es un número que ya no está dependiendo de esta variable, sumo siempre C. Es como que digo, la primera vez C, y cuando I vale 2, C, y cuando I vale 3, C, siempre lo mismo. Entonces, esta suma da n veces C. Entonces, esas tres propiedades se utilizan muchas veces para poder reescribir a veces una suma dada de distintas formas. En función de todas estas cosas, nosotros también podemos expresar distintas sumas de distintas maneras utilizando estas propiedades. Por ejemplo, si nosotros tenemos la suma con I de 1 a 20 de 2i sobre 3. Esa suma, convengamos en que esto es 2 por 1 sobre 3, más 2 por 2 sobre 3, más 2 por 3 sobre 3, ¿hasta dónde? Hasta 2 por 20 sobre 3. Bueno, si yo ahora me olvido que lo escribí con la expresión de notación sigma, digo, bueno, ¿y yo no puedo asociar estos tres y después los últimos? Y sí. ¿Qué quiere decir asociarlos? Nada, le pongo un paréntesis y sumo primero estos. Es decir, que esto puede expresarse como la suma con I de 1 hasta 3 de 2 por I sobre 3, más la suma, ahora, ¿dónde va a empezar I? Si este terminó en 3, este empieza en 4, hasta 20 de 2 por I sobre 3. Yo puedo partir esa suma donde quiera y expresarla como suma de otras dos sumatorias. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué más podría ser? Bueno, también yo podría escribir una suma, por ejemplo, si yo quisiera la suma con I desde 7 hasta 30 de 4 a la I. Esa suma, yo puedo expresarla como una suma que comience en 1. Y bueno, fíjense que esto sería como tener, primero vamos a desarrollar qué es esto. Esto sería 4 a la 7, más 4 a la 8, más 4 a la 9, así hasta 4 a la 30. ¿Sí? Entonces yo ahora digo, bueno, pero si yo quisiera que empiece en 1, puedo sumar y restar los primeros términos de esta sucesión. Entonces, ¿no es cierto que esto lo puedo escribir como 4 a la 1 más 4 a la 2 hasta 4 a la 7
y después sigo 4 a la 8 hasta 4 a la 30, y ahora digo, bueno, menos 4 a la 1, menos 4 a la 2, menos 4 a la 3, hasta menos 4 a la 6. Estas sumas son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque yo lo que hice fue sumar acá adelante 6 términos que acá al final los estoy restando. Es decir, que si los sumo y los resto, es exactamente lo mismo. Me va a quedar lo que tenía antes. Bueno, pero ahora digo, está bien, pero yo puedo agrupar estos términos en una suma que comience en 1, digo, es la suma con i desde 1 hasta 30, de 4 a la i, y ahora le resto la suma que comienza en 1 y termina en 6, de 4 a la i. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo puedo reescribir una suma que comienza en cualquier número como una diferencia de dos sumas que comienzan en 1. Entonces, estas estrategias uno tiene que utilizarlas para estas expresiones. Ustedes van a utilizar mucho esta notación cuando uno mira la cantidad de veces que un algoritmo, por ejemplo, realiza determinada operación. Para conocer la eficiencia de un algoritmo, se utiliza mucho esta notación porque uno debe saber, dependiendo de la cantidad de datos que tenga, cuántas veces se hacen determinadas operaciones. Otra cosa que también uno puede usar es el mirar términos distintos. Cuando si uno esto lo tuviera expresado, por ejemplo, a ver, borro acá. Si a uno le pidieran, por ejemplo, expresar una suma, por ejemplo, vamos a mirar este ejercicio. Esto es la suma con J desde 3 hasta 18 de 1 más J sobre J. Y nos piden que esto quede expresado como una suma de 1 más J sobre J más 1 más 18 sobre 18. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que poner como inicio y como final en esta suma para que valga la igualdad? ¿No es cierto? Porque estas cosas tienen que terminar siendo iguales. Entonces miro y digo, bueno, pero este término es el mismo término que tengo acá cuando J vale 18. Entonces, para que esta igualdad valga, yo tendría que iniciar este J en 3, igual que como está acá, pero terminarlo en 17. Porque entonces así se agrega este último término que acá ya estaría incluido en la misma notación. ¿Está bien? De la misma manera, si yo tuviera una suma con h desde 2 hasta n más 1, de 4h sobre 3, y esto quisiera expresarlo como una suma con h desde 2 hasta n de 4h sobre 3, digo, ¿qué le tendría que agregar al final para que estas cosas sean iguales? Porque son casi iguales, pero esta suma llega hasta el número n más 1. En cambio, esta llega hasta el número n. Entonces, lo que me falta acá es el último término de esta suma, cuando h tome el valor n más 1. Entonces va a ser 4 por n más 1 sobre 3. Entonces, de esta manera, yo reexpreso esta suma en una suma que termina en n, y este término lo dejo afuera y lo sumo al final. Entonces, bueno, estos son los lineamientos para trabajar con esta notación sigma,
Y lo que vamos a ver entonces en la próxima es cómo sumamos en particular las sucesiones geométricas y aritméticas y cuáles son sus resultados, porque nos va a interesar ahí saber exactamente cuánto da sumar una sucesión geométrica hasta un término determinado o una aritmética hasta un término